Bueno, muchachos, ya pasó el tiempo estipulado. Vamos a continuar entonces. A continuación, vamos a hacer una breve comparación entre los sistemas centralizados y los distribuidos. Vamos a pedirle ya al señor Aliaga lo pasé al señor Becker. Por favor, que lea lo que está en pantalla. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ya, sistema centralizado versus distribuido. Respecto a los costos, sistemas centralizados son propios de aplicaciones de mucha memoria, mientras que los sistemas distribuidos es menor costo en las comunicaciones. Sistemas centralizados son propios de bases de datos que requieren mínima redundancia de datos. En sistemas distribuidos hay un mejor uso de los recursos tecnológicos por el aprovechamiento de los equipos existentes en los sitios. Asimismo, en los sistemas centralizados es menor inversión en recursos humanos. Muy bien, gracias. Entonces, fíjense que decimos que requiere mucha memoria porque recordemos que el sistema centralizado va a tener mayores niveles de concurrencia, mayor carga de trabajo, la cual va a tener que buscar cómo gestionar y para ello va a requerir de mayores recursos, mayor memoria, mejor procesador. En segundo lugar, estamos hablando de que los sistemas centralizados implican mínima redundancia de datos. Generalmente la redundancia existe cuando se presenta de manera accidental. En cambio, en el caso de los sistemas distribuidos, la redundancia llega a formar parte integral de los mismos, especialmente cuando hablamos de replicación, donde se tienen varias copias completas de la misma base de datos distribuidas en distintas ubicaciones, habiendo con esto un incremento de la redundancia y por lo tanto aumentando la probabilidad de que se presenten inconsistencias. Menor inversión de recursos humanos para el centralizado, porque normalmente una persona o un pequeño grupo de trabajo es el que se encarga de lo que es el control y la gestión dentro de un sistema centralizado, es decir, él o los administradores, pero serían muy pocas personas. En cambio, en el caso de los distribuidos, tenemos que contratar diversas personas que se encarguen de cada uno de los nodos o servidores que vayamos estableciendo. Y esto aumentaría nuestra inversión en recursos humanos. Vamos a ver, Berrocal, ¿podrá leer? Sí, buenas noches. Buenas noches. Sistema centralizado versus distribuido. Aspectos políticos. Sistema centralizado. Los departamentos del sistema retienen el control de toda la organización. La centralización de datos da más poder a la gerencia. La planeación central refleja las economías de las organizaciones. Sistemas distribuidos. Mejor interfaz de usuario, mayor disponibilidad, menor tiempo de respuesta, aplicaciones adaptadas a las necesidades locales, altos volúmenes de procesamientos a nivel local, el usuario comprende mejor sus problemas en soporte local, reacciona más rápido a las demandas locales, aprovechan la proliferación y equipos locales. Muy bien, gracias. Entonces fijémonos aquí en esta parte, digamos que de la política, de la estrategia del negocio y los diferentes tipos de sistemas. En primer lugar, en el modelo centralizado, como lo dice su propio nombre, todo el control está aglomerado en una única ubicación. Esto le daría mayor poder a esa gerencia y le permitiría reflejar de manera más estricta los criterios que ella tenga, es decir, sería la única que se encargaría de tomar cualquier decisión, pero esto al mismo tiempo traería diversos problemas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la parte de distribuirse mayor disponibilidad.
Recordemos que el centralizado, si se cae la base de datos o el servidor, como queramos llamarlo, toda la aplicación se detendría. En el distribuido no, solamente se detendría ese nodo e inclusive los demás podrían suplir esa falta y mantenerse funcionando sin que el usuario apenas se dé cuenta. Por otra parte, el tiempo de respuesta en los sistemas distribuidos tiende a ser menor, ya que utilizan los datos que se encuentran a nivel local. Además de esto, eh, ya que estamos hablando de un entorno local, de un entorno específico, se llegan a conocer con mayor claridad y profundidad los problemas particulares de cada entorno. Imaginemos, por ejemplo, que tuviéramos aquí varias sedes de una institución y que todo se manejara a nivel central desde la capital. En ese caso, muchas veces sería problemático, sería difícil para las sedes regionales el resolver adecuadamente sus problemas, ya que además de esto representaría un mayor tiempo para la decisión, porque ellos tendrían que esperar a que esa decisión, esa solicitud, llegara a la sede central, fuera evaluada y posteriormente acatar lo que se les establezca, sin importar que en ciertos casos esas sedes centrales no tienen un buen conocimiento de la situación real que pueda existir en los entornos locales, sino que ellos se basan en una visión general, la cual, como ustedes saben, en muchas ocasiones no es la más óptima para resolver nuestros problemas que tengamos a nivel local. Además de esto, la de tipo distribuido va a aprovechar la proliferación de equipos locales. Por lo tanto, podría tener varios equipos diferentes, varias ubicaciones diferentes que se encarguen de brindar apoyo a la base de datos de esa localidad, así como también el tiempo de soporte, de apoyo, de solución de cualquier tipo de problema sería más rápido al contar con un equipo local capacitado para decidir y resolver cualquier desviación que se produzca. Vamos a ver quién sigue. Uy. Políticos, técnicos. Vamos a ver aquí la lista. Profesor, ¿me permite una pregunta? Ajá. Ahí en el aspecto político, vi que una de las ventajas es que la gerencia tiene pues un mejor control, ¿no? En la parte centralizada. Ajá. Entonces, eso también no significaría que al tener mejor control, eso redunda pues en el beneficio de la empresa, porque tal vez descentralizar y ya el control como que se pierde. Es que realmente se tiene un mejor control en cuanto a que todo está en un mismo sitio. Todo es más difícil, por ejemplo, que se presenten problemas de seguridad y otras cosas, pero esa única ubicación también genera problemas en cuanto al hecho de que es más general, más genérica y podría ser que realmente no se tenga una visión acertada de la situación particular de cada uno de los núcleos locales y esto podría terminar siendo más contraproducente y a la larga llevar a situaciones donde se presenten fuertes problemas por descontrol. Imagínese como un pulpo. En la cabeza tendríamos ese sistema centralizado que está controlando todos los brazos. Pero de repente, en cierto momento, se produce una herida menor en uno de esos brazos. Puede ser que debido a que él está más preocupado porque la cabeza no se dañe, ese tentáculo, ese brazo vaya recibiendo daños y daños y daños hasta que llegue un momento en que sea irrecuperable, pero siempre para mantener ese control central, ese centro neural que hemos establecido. Lo mismo pasa, por ejemplo, con los gobiernos.
Imaginemos, por ejemplo, países como este, que toda decisión tuviera que tomarla el presidente. Si toda decisión va a tomarla el presidente, el tiempo de respuesta sería muchísimo menor. Y además de esto, la eficiencia y la adecuación de la respuesta también se vería desmejorada porque él no va a estar consciente de la situación particular que tenga cada uno de los sitios donde él tenga que tomar una decisión. Entonces allí podemos ver que hay muchos factores que en el entorno moderno llevan a favorecer los modelos de tipo distribuido. Ya, profesor, muchas gracias. Muy bien. Bueno, vamos. Muy bien, es que me agrada que pregunten, que participen, porque ya me fui en sentido contrario. Aquí está, técnicos. Le tocaría después de la señorita Berrocal, vendría la señorita Berta Montero Cisneros. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Aspectos técnicos. Sistemas centralizados. Requieren un mantenimiento central de datos. Requieren un procesamiento total de datos. No requieren replicación alguna. Generalmente necesitan un control profesional de seguridad. Las estructuras son más flexibles. Sistemas distribuidos. Los departamentos de sistemas requieren mayor autonomía local. En los departamentos de usuarios se fomenta la responsabilidad local. Los usuarios aprenden a apreciar los costos de procesamiento. La descentralización evita poner el poder en pocas manos. Muy bien. Entonces fíjense que aquí tenemos desde el punto de vista técnico las características de ambos modelos. Cuando hablamos del modelo centralizado, digamos que todo se engloba en en una única base de datos, en un único servidor sin ninguna replicación. Puede que exista una copia tipo espejo de seguridad, pero como se trata de un elemento pasivo, no quedaría incluido dentro de lo que estamos estudiando. Generalmente hay que tener un profesional con conocimientos avanzados para que se encargue de la gestión, de la seguridad, del control dentro de este tipo de modelos. Aquí dice que las estructuras son más flexibles, aunque yo considero que la palabra más adecuada no sería flexible, sería más genéricas. Un modelo centralizado no va a atenerse a las particularidades de cada nodo, de cada situación, sino que va a trabajar en base de las características generales del tipo de problema que se esté planteando. Por ello es que se dice que es más flexible, no está adaptado a ningún problema en particular, sino que es capaz de abarcar cualquier problema del área. Ahora bien, cuando hablamos de los sistemas de tipo distribuido, estos van a requerir mayor autonomía local, porque si no pierden realmente su enfoque. ¿De qué nos vale tener bases de datos locales, servidores locales, si toda decisión va a tener que pasar por el ente central? Entonces, para eso mantenemos una base de datos centralizada. Los usuarios de estos tipos de sistemas distribuidos generalmente crean una mayor conciencia, una mayor pertinencia acerca del sistema, apreciando más lo que es los costos que puede tener sus procesos y teniendo una mayor responsabilidad respecto a las labores y tareas que tienen que hacer. Por otro lado, esta descentralización nos va a ayudar a evitar que el poder caiga en pocas manos. Vean que generalmente cuando el poder está concentrado en muy pocas manos, tiende a irse hacia lo que es la corrupción de lo que se está haciendo. Por ello es que es recomendable siempre trabajar distribuyendo la autoridad entre diversos elementos o componentes para así garantizar una mayor transparencia.
Imagínense una empresa donde el jefe haga la contabilidad, tome las decisiones, haga las compras, se encargue prácticamente de todo. Si ese jefe quiere utilizar el dinero de cualquier manera, no, digamos así, no adecuada, no legal, él puede hacerlo porque no tiene nadie que lo supervise. Él es el ente único, central, todopoderoso, capaz de decidir en todo aspecto. Pero si estas funciones están distribuidas entre diversos funcionarios y tienen que pasar por un proceso de validación, entonces es mucho más difícil que se produzcan ese tipo de problemas de corrupción, porque tendrían que ponerse de acuerdo todas las personas que conforman el proceso y eso es más difícil. Entonces tendría que el presidente estar de acuerdo con el contador, con el administrador, con el que se encarga de inventario, etcétera, para poder hacer ese tipo de operaciones fraudulentas. Por eso es que siempre repito, en términos de cualquier actividad humana importante, es una buena práctica evitar poner el poder en pocas manos, evitar el centralizar todos los aspectos en una sola persona. Para ver, señor Beteta, ¿tendrá por allí audio? Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Aspectos administrativos. Sistemas centralizados. Existe un control total por parte del administrador de la base de datos global. Sistemas distribuidos. Hay un alto grado de autonomía por parte de los administradores locales. Muy bien. Entonces vean que desde el punto de vista administrativo, tal como hemos ido reflejando parcialmente en los aspectos anteriores, el sistema centralizado tiene un, digamos que un gran control de todo lo que se hace de parte de un único administrador global, mientras que los sistemas distribuidos deben buscar la autonomía, donde cada uno de esos servidores trabaje de manera más o menos independiente, comunicándose entre sí para lo que sería transmisión, recepción de datos, pero evitando ¿cómo podemos decir? Evitando el perder el tiempo en discusiones inútiles cuando se trata de resolver problemas de tipo local. Cada uno de ellos debería ser independiente para tomar la decisión que considere más adecuada para su caso específico. El señor Blas tendrá audio. No, bueno. El señor Cárdenas. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sistema centralizado. Independencia de los datos. Los programas no son afectados por los cambios en la organización física de las bases de datos. Sistemas distribuidos. La independencia de los datos. La transparencia de la distribución. Los programas no deben ser afectados por el movimiento de los datos de un sitio a otro. Muy bien. Entonces, cuando hablamos en los sistemas centralizados de la independencia de los datos, estamos haciendo referencia a que la organización real de la información debe ser transparente a lo que es el administrador, el programador de aplicaciones. Es decir, todos los programas escritos o construidos para ese sistema deben tener en cuenta un único esquema conceptual. Por lo tanto, los programas no van a verse afectados por los cambios en la organización física que se tenga en la base de datos. Por otra parte, en el modelo distribuido, la independencia de los datos tiene gran importancia dentro de las bases de datos distribuidas, donde la transparencia en dicha distribución es un aspecto adicional que debe ser tomado en cuenta. Los programas deben poderse construir, así como también la base de datos, como si no fueran distribuidos. En este caso,
los programas no serían afectados tampoco por el movimiento de los datos, aunque es probable que el rendimiento sí cambie. Fíjense que aquí lo que se quiere decir es que básicamente van a trabajar con el mismo esquema donde se tiene gran importancia en lo que es la independencia de los datos y la transparencia de esos contenidos. Los debemos procurar que en ambos casos se mantenga un único estándar para todas las ubicaciones, para que así, en caso de cualquier movimiento de datos de un servidor a otro, no se vean afectadas las aplicaciones ni tampoco los usuarios. Imagínense el desastre que sería que si yo estoy trabajando en un servidor A y necesito datos que sean del servidor B, no pueda acceder a ellos porque tienen un formato diferente. Entonces es que trabajar con un único formato para todos nuestros contenidos. Bueno, vamos a leer esta porque vamos a darle chance a quien sigue. El señor Castro Montenegro. Profesor, buenas noches. Buenas noches. Sistema centralizado versus distribuido. Redundancia de datos. Sistemas centralizados. Mínima. Sistemas distribuidos. Deseable localidad de aplicaciones y disponibilidad de la base de datos. Bueno, aquí podemos ver sencillamente que en el caso de los sistemas centralizados, la redundancia debería tratarse siempre de que sea mínima, hay que reducirla lo más que se pueda para evitar la posibilidad de inconsistencia y el desperdicio de espacio. Recuerde que estamos haciendo referencia al uso de una única base de datos. Por lo tanto, no necesitamos dos copias activas de la misma información. Por otra parte, en el caso de los sistemas distribuidos, la redundancia es una característica deseable, ya que lo que se pretende es que haya localidad de las aplicaciones, la cual se incrementa si los datos se replican en los sitios donde sean necesarios, así como también hay que buscar disponibilidad de la base de datos para que siga funcionando aún en presencia de caída de algún servidor. La disponibilidad de la base de datos depende de la relación que existe entre consultas y actualizaciones. Vamos a ver qué tenemos aquí. Tenemos integridad de los datos. Vendría el señor César Sandoval Canchaco. Presente, profesor. Presente, profesor. Por favor, está en pantalla. Integridad de datos. Sistemas centralizados. Atomicidad de transacciones. Las fallas en la mitad de una transacción. La concurrencia cuando una transacción ve el estado inconsistente intermedio de otra. Transacciones más complejas. Que las transacciones sea abortada. Que haya un sistema inteligente que termine la transacción correctamente, aunque los dos sitios no estén operando simultáneamente. Bien, gracias. Entonces, a este respecto, en la parte centralizada, debemos buscar lo que es la atomicidad de las transacciones. Es decir, debemos proveer un concepto donde nuestras operaciones se consideren como unidades atómicas de ejecución. Por ejemplo, en el caso de una transferencia de fondos, existen diferentes tipos de amenazas que se pueden presentar. Las fallas en la mitad de una transacción o también la concurrencia cuando va la transacción en un estado inconsistente. ¿Qué quiere decir esto?
En este caso estamos hablando de que si la operación no se realiza completa, debe ser descartada. Y si los datos en ambas copias de las bases o en ambas, sí, ambas partes de la base de datos no son idénticos, también deberían ser descartadas. Ahora bien, cuando hablamos de los sistemas distribuidos, la aplicación del concepto de transacción se sigue manteniendo, pero resulta mucho más compleja, ya que por lo general van a haber dos sitios diferentes involucrados en cualquier transacción y si uno de ellos falla, habría distintas posibilidades. Primeramente, que la transacción sea abortada como en el caso de la anterior. Y segundo, que exista un sistema inteligente que termine la transacción correctamente, aunque los dos sitios no estén operando de manera simultánea. ¿Qué significa esto? Vean que en el caso anterior realmente no había posibilidad de que, imaginemos el caso de la transferencia, si se cortó a mitad de camino, se abortó por completo. Eso ocurre en ambos casos, descentralizado y distribuido. Pero en el caso de la distribuida, debería contarse con una herramienta adicional que permita que si ya la operación ha avanzado lo suficiente, sea completada de manera automática, sin importar si el otro miembro de la transacción no está disponible en ese momento. Imaginemos, por ejemplo, un cajero automático te entregó el dinero, pero en ese instante se fue la luz y resulta que no envió los datos al banco en cuanto al descuento. Ellos deben tener un sistema inteligente que se encargue de que ese monto que ya te fue entregado sea reflejado en tu cuenta en el momento más oportuno, lo antes posible. Ajá, me quedé por Díaz Ramos. Buenas noches, Buenas profesor. noches, si fuera tan amable, por favor. Recupera, gracias, profesor. Recuperación. Sistemas centralizados y sistemas distribuidos. Sistemas centralizados. Los sistemas encargados deben preservar la atomicidad de las transacciones en presencia de fallas. La recuperación debe hacerse hacia atrás o hacia adelante, dependiendo de si la transacción se ha comprometido o no. Sistemas distribuidos deben preservar la atomicidad de las transacciones aún en casos de fallas en algunos sitios involucrados. La recuperación debe hacerse basado en protocolos complejos de compromiso en 2 o en 3 fases. Vean que en este Profesor, caso, lo que sería la gra parte de gracias, profesor. recuperación, gracias, es mucho más complejo en el caso de los sistemas distribuidos. Nuevamente, esto es debido al hecho de que no se está manejando una única base de datos, un único servidor, sino un conjunto de estos. Flor Soberón. Flor Soberón, ¿tendrá audio? Al parecer no. Entonces, Jauregui. Buenas noches. Buenas noches. A ver. Sistema centralizado versus distribuido. Control de concurrencia. Sistemas centralizados. Asegurar la atomicidad de las transacciones en la presencia de ejecución concurrente de transacciones. Trabajar adecuadamente los tipos de bloqueos. Sistemas distribuidos. Asegurar la atomicidad de las transacciones distribuidas a través de la red. Trabajar adecuadamente los bloqueos en cada uno de los sitios. Aquí estamos viendo que el manejo de la concurrencia en estos dos tipos de sistemas no es igual. En el caso del centralizado, recordemos que estamos trabajando con un único servidor que debe atender todas las solicitudes.
Por lo tanto, los niveles de concurrencia van a tener la tendencia a ser mayores. Por otra parte, en el caso del sistema distribuido, solamente tiene una carga parcial de trabajo, reduciendo la concurrencia, pero de todas maneras hay que manejarla de manera adecuada para evitar problemas de bloqueos entre diferentes sitios, entre diferentes servidores. Recuerden que es lo más común que tengamos que en ciertos momentos requerir información no de nuestro nodo sino de otro para completar ciertas transacciones. ¿Qué tenemos aquí? Ajá, señor Jauregui, a ver quién venía después. Lee Wimber Chung Casanova. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Ya. Sistemas centralizados, los índices secundarios y las cadenas interarchivos constituyen el aspecto fundamental de los sistemas manejadores de base de datos tradicionales. Sistemas distribuidos, los índices secundarios y clúster no son apropiados para lograr un acceso eficiente. Los accesos se logran a través de un plan de acceso distribuido. Muy bien. Entonces, como podemos ver, en este caso, estamos hablando de que los índices secundarios y las cadenas interarchivos, que es a lo que muchas veces llamamos clúster, constituyen el aspecto más importante que se debe tener en cuenta en sistemas manejadores de base de datos de tipo centralizado, ya que su objetivo principal vendría a ser el lograr un acceso eficiente. Por otra parte, si nos vamos al sistema distribuido, las estructuras como los índices secundarios y los clústeres de intercambio no son apropiadas para este modelo, ya que no nos van a permitir lograr un acceso eficiente en esta metodología, resultando difícil además su construcción y mantenimiento, pues no son una respuesta tecnológica adecuada para sistemas distribuidos. Los accesos, en este caso, se van a lograr a través de un plan de acceso de tipo distribuido también, de tal manera que los programas tengan la mayor localidad posible y los resultados intermedios o las tablas sean transmitidos entre sitios. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Privacidad y seguridad. Vamos a ver, me quedé por aquí. Loyola. Profesor. Ajá, por favor, ¿podría leer privacidad y seguridad? Muy bien, profesor. Sistemas centralizados. El ADM tiene un control centralizado a través del acceso autorizado a los datos. Sistemas distribuidos. Los ADM locales tienen el mismo problema de vulnerabilidad y privacidad de los administradores globales. Por la autonomía de cada sitio, los propietarios de los datos tienen sus propias protecciones. Las bases de datos distribuidas presentan los problemas intrínsecos a los sistemas distribuidos. Muy bien, gracias. Entonces, aquí podemos decir que en el caso de los sistemas centralizados, el, el administrador de dicho sistema va a tener un control total de todo lo que sería su gestión a través de medidas de acceso autorizado, pero al mismo tiempo este sistema es más vulnerable a violaciones de seguridad y privacidad en los archivos separados desde el punto de vista de lo que sería la globalidad de la información. Por otro lado, en el caso de los sistemas distribuidos, los administradores presentan los mismos problemas del tipo de lo que tienen los centralizados, pero además de ello, por la autonomía de cada sitio, ellos tienen la libertad
de implementar protecciones adicionales, las cuales pueden a veces ser buenas y en otras no tanto. Las bases de datos distribuidas presentan los problemas intrínsecos que hablamos para los sistemas distribuidos, ya que las redes representan en ese caso el punto débil de la protección. Recuerden que es muy difícil el proteger los datos mientras que están viajando a través de la red. De allí entonces que los sistemas distribuidos vienen a ser la combinación de varios servidores centralizados conectados entre sí mediante redes, especialmente a través de Internet. En sistemas centralizados, si el servidor se cae, no hay posibilidad de recuperación instantánea, mientras que en los casos distribuidos, si se cae un servidor, los otros pueden seguir estando disponibles e incluso en ciertos casos usarse para la recuperación del componente caído. Vean muchachos, hasta aquí tendríamos ya completo lo que es nuestro contenido de la unidad número 3. Vamos entonces ahora a tomar un pequeño descanso para hacer un resumen general de la unidad en víspera de lo que sería el momento que les toque presentar su examen. Ya a partir de la próxima clase entraríamos entonces de lleno con lo que es la unidad 4. Vamos a darle 5 minutos de descanso mientras que levanto las diapositivas que me faltan. Así que para indicarles sobre todo qué puntos, digamos que estoy incluyendo generalmente la evaluación y cuáles tiendo a descartar.